Sin más preámbulos, nos encontramos al final de la ronda de preguntas. Todo tuyo, Jorge. Muy bien, Camila, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos, a los asistentes y gracias por acudir. Vamos a comenzar este webinar de adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal con R2Docuo, pero que sé que hay gente aquí que está asistiendo y que no es española, es de otros países europeos o incluso de fuera de la Unión Europea, y es un webinar que es interesante también para estas personas, porque como veremos a continuación, la protección de datos es una legislación horizontal y que existe en todos los países con diferente grado de rigidez o más o menos estricta, pero existe en todos los países. Ya me conocéis los que habéis venido a algún webinar más, soy Jorge Ramírez, socio director en R2 Sistemas, y hoy vamos a hablar de protección de datos y de cómo llevar o cómo gestionar la protección de datos con nuestro software de gestión documental R2Docuo. Como sabéis, R2Docuo es un software de gestión documental que se ofrece en la nube. Es un producto software español que se ofrece con servidores en Europa y que por tanto se presta según la legislación española y europea. Está concebido para el mercado empresarial, aunque también tenemos algunos usuarios particulares, y principalmente las 4 cosas que hace, resumiendo mucho, es almacenar archivos en la nube, permitirte compartir estos archivos con otros usuarios de forma controlada y segura, tareas de gestión documental más o menos avanzadas y control de flujos de trabajo y definición de flujos de trabajo en las organizaciones. Hoy vamos a ver cómo aplicar o cómo aplica o cómo utilizar un software de gestión documental y de gestión de procesos como R2Docuo para cumplir o adecuarse a la legislación de protección de datos en España, que como digo puede ser aplicable a muchos países. Vamos a empezar poniendo algunas diapositivas, introduciendo algunos conceptos básicos sobre qué es la protección de datos, qué son los datos personales y las diferentes obligaciones que nos imponen a las empresas. Bueno, empezamos nociones muy básicas. El grueso de esta presentación espero que sea un taller sobre resolver la resolución de problemas que los responsables de seguridad y los gerentes de las empresas se suelen encontrar para adecuarse a la ley con nuestro software, pero vamos a empezar con unas diapositivas de algunos conceptos básicos de protección de datos y otros de actualidad, como es el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos que se acaba de aprobar hace pocas semanas. Bueno, ¿qué son los datos personales? Un dato personal es cualquier información que permite identificar a un individuo, a una persona física de forma unívoca. Todos pensamos en un nombre y 2 apellidos, pero no es la única forma de identificar a un individuo. Incluso cuando un dato no identifica unívocamente a un individuo, pero 2 o 3 datos combinados entre sí lo hacen, a todo eso también se le llama información de carácter personal. Por ejemplo, supongamos que yo estoy recogiendo información de un individuo y sé que es Juan Pérez García con su documento número, el que sea. Entonces, eso es un dato personal claramente porque lo estoy identificando. Pero también puede ser un dato personal si sé que se llama Juan, que en sí no es un dato personal, pero también sé que vive en la calle Antorcha número 5, que ese es otro dato que por sí tampoco me dice nada, y también sé que, por ejemplo, pues es universitario. Entonces, si yo junto esos 3 datos y esos 3 datos me permiten identificar unívocamente a una persona, al conjunto de los 3 datos relacionados también se le considera un dato personal. Esto es muy importante para cuando luego hablemos de lo que es un perfil. Hay personas que se piensan que los datos personales son solamente aquellos que son nombre y apellidos, ¿no? Los que se rellenarían en un carné, y van más allá de eso. Los datos personales pueden ser de muchas clases y sobre todo de muchos niveles. La legislación española los separa en 3 niveles. Nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Y en función de esos niveles luego veremos que obliga a las empresas y organizaciones a una serie de medidas técnicas, organizativas y a unas obligaciones. El nivel bajo es aquel que permite exclusivamente identificar a un individuo y nada más. ¿De acuerdo? Serían un nombre y unos apellidos, o un nombre y unos apellidos y una dirección. Básicamente aquellos que nos permiten solo identificarlo. El nivel medio, además, es un dato que, además de identificar a un individuo, nos permite establecer un perfil sobre él. Por ejemplo,
el nombre de una persona y el hecho de que esté matriculado en un sitio, en una universidad, o el hecho de que sea cliente de un producto, o un hábito de consumo, o un histórico de visitas en Internet, o un histórico de consultas al médico. Es decir, en general, cualquier dato que, además de identificar al individuo, nos permita elaborar un perfil del tipo que sea: económico, de comportamiento mercantil, de rango social, de cualquier otro tipo, ¿vale? Y luego, en concreto, cuando ese perfil que podemos obtener con los datos personales trata sobre información de salud, ideas políticas, comportamiento sexual y una serie de apartados que la ley considera muy sensible, se considera que el dato es de nivel alto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, unos resultados de un análisis o un diagnóstico de un médico está proporcionando información de nivel alto sobre el individuo. Entonces, estos datos personales serían de nivel alto. Entonces, en función del nivel de los datos, tendremos que tener en cuenta bastantes aspectos si nuestra empresa necesita almacenar o tratar esos datos. ¿Qué obligaciones implica almacenar datos personales en España, en Europa y en el resto del mundo? Bueno, pues en general casi todas las legislaciones coinciden en que cuando tú almacenas un dato personal de un tercero o de un individuo como parte de la actividad de tu negocio o de tu organización, tienes que cumplir una serie de medidas jurídicas, organizativas y técnicas. Estas medidas dependen, como he dicho antes, del nivel de los datos. No es lo mismo lo que tienes que hacer si solo almacenas datos de identificación, como el nivel básico, que lo que tienes que hacer si almacenas datos de nivel medio, que me permitan elaborar un perfil, o si almacenas datos de nivel alto. Voy a poner algunos ejemplos de las medidas más importantes de cada tipo. Las medidas jurídicas más importantes que hay que cumplir cuando almacenamos datos personales, y la primera de todos, es asegurar el consentimiento informado en la recogida de los datos personales. Es decir, en España tú no puedes guardar datos personales de un individuo si no has obtenido su consentimiento explícito y él sabe que los estás guardando y para qué los estás guardando. ¿De acuerdo? Este consentimiento tiene que ser otorgado y además tiene que ir acompañado de la finalidad. También tienes que regular las responsabilidades de tratamiento en la relación con proveedores. Esto quiere decir que si una persona te deja datos a ti y tú a su vez los depositas en manos de un proveedor para hacer un servicio, como es por ejemplo cuando tú coges datos de tus clientes y los subes a un servicio en la nube, pues tienes que regular contractualmente con tus proveedores que van a cumplir las medidas de estos tres tipos: jurídicas, organizativas y técnicas, las mismas que tienes que cumplir tú. Y a estas personas se les denomina responsables del tratamiento. También tienes que regular la confidencialidad en la relación con los empleados de tu compañía, porque tiene que estar reglado que, como ellos van a tener acceso a esta información personal, pues no deben sacarla de la compañía, ni publicarla, ni hacerla, ni comunicarla fuera de la organización, nada más que en las formas previstas. Estas serían algunas de las medidas jurídicas más importantes. A nivel organizativo, la ley obliga a que la empresa disponga de un documento de seguridad, que es una especie de compendio sobre las políticas que se aplican internamente para hacer cumplir la ley de protección de datos. Es un documento de seguridad que además no basta con que esté escrito, sino que encima tiene que ser conocido por los empleados de la empresa o de la organización, y además cada uno tiene que conocer su parte, pero digamos que hay una persona que es el responsable de seguridad, se le llama así, que es la persona encargada dentro de la empresa de que se cumpla lo que pone en el documento y de que ese documento sea conocido por todos. La ley también obliga a cumplir unos registros obligatorios, pues básicamente inventariar pues, los ficheros, los soportes en los que guardamos esos ficheros. Como digo, depende también del nivel de los datos. Y también una parte muy importante, estamos obligados de habilitar procedimientos para el ejercicio de derechos por parte de los titulares. Esta es una parte muy importante. El hecho de que un titular, un señor, te dé autorización para guardar sus datos, no quiere decir que te la esté dando para siempre. La ley prevé que debemos de habilitar y deben de ser públicos y comunicados al titular unas vías, unos cauces para que pueda ejercer 4 derechos básicos sobre sus datos personales. Se llaman ARCO porque es la abreviatura de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿De acuerdo? Que los veremos un poquito más adelante. Entonces, el responsable de seguridad y toda la empresa debe saber qué hacer en caso de que un titular pues, le requiera
acceder, rectificar, eliminar o oponerse al almacenamiento de su información personal. Y por último, las medidas técnicas, que estas son las que quizá más dependen del nivel de los datos, básicamente implican pues, un montón de ellas, como políticas de contraseñas diferentes, cambios cada X tiempo, políticas de respaldo, procedimientos de continuidad del negocio, cifrado en determinadas comunicaciones, trazabilidad de cambios, una serie de medidas técnicas que todos los sistemas que tenemos pues, tienen que tener. Claro, todo esto es algo que tienen que cumplir todas las empresas. Entonces, cuando una empresa se enfrenta a la situación de que se da cuenta de que tiene datos personales de personas y que tiene que cumplir la ley, lo primero es, bueno, a ver, ¿a quién nombramos responsable de seguridad? Y la verdad es que es una responsabilidad muy seria, porque en la ley española es una responsabilidad que es personal, no puede ser delegada ni siquiera en la empresa. Quiero decir, el responsable de seguridad responde por sí mismo de lo que se haga bien o de lo que se haga mal con respecto a la ley de protección de datos. Entonces, normalmente ser responsable de seguridad de una organización asusta bastante, y cuando esa organización trata datos sensibles, pues asusta más todavía, y además suele ser un incomprendido. Y básicamente en la empresa, bueno, pues como siempre está hablando de tenemos que saber hacer esto, tenemos que divulgar determinadas cosas, pone trabas en la recogida de los datos, pues al final el responsable de seguridad suele tener días duros con respecto al cumplimiento de la ley, y en caso de haber problemas es el primero en enfrentarse a ella, ¿no? Entonces es también un pequeño héroe, como he dicho en otros webinars, y vamos a repasar un poquito. Aquí he pintado a un responsable de seguridad como este guerrero que se va a enfrentar a todo lo que venga, ¿no? A todas las responsabilidades de la ley, porque es que es lo más aproximado a la verdad en muchos casos. Entonces, ¿qué obligaciones tiene el responsable de seguridad en la normativa española? Bueno, pues con respecto al tratamiento de los datos en la empresa, el responsable tiene que asegurarse de que existe el documento de seguridad, que se conoce en la compañía y que se cumplimentan una serie de registros obligatorios. Pues soportes, autorizaciones de salida de soporte, incidencias, una serie de registros que veremos más adelante. También tiene que asegurarse de que todas las formas de recoger datos personales que lleve a cabo la compañía cuentan con el consentimiento informado de los titulares, de las personas que dan esos datos. Entonces aquí suelen producirse unos choques de trenes increíbles, sobre todo con el departamento de marketing, porque el departamento de marketing en empresas de tamaño mediano, su trabajo es precisamente recoger datos personales de los clientes, costumbres de consumo, hábitos y demás, para luego poder bombardearlos con correos y con publicidad. Entonces, pues aquí hay unos enfrentamientos tremendos, ¿no? Porque está bien que se recojan los datos, pero hay que asegurarse de que los usuarios y los titulares dan su consentimiento, saben para qué lo van a dar y conocen los procedimientos para ejercer sus derechos más tarde. También tiene que responsabilizarse de la relación con los empleados, revisar los contratos para incluir cláusulas de confidencialidad y protección de datos, o hacer que un abogado las incluya. Debe asegurarse que cada empleado tiene acceso a la parte de la información o la estructura de perfiles que figura en el documento de seguridad. No cualquier empleado tiene que poder hacer cualquier cosa con los datos personales, sino que él está obligado a recoger estos permisos, estos perfiles, y hacer que se cumplan. Y luego también tiene que hablar con clientes y proveedores, y siempre que la relación con ellos implique recoger o ceder o tratar datos personales, pues está obligado a redactar con ellos una serie de cláusulas y contratos para asegurarse de que todas las obligaciones que tiene la empresa que recibe los datos son repercutidas a todas aquellas empresas que lo tratan con el mismo nivel de compromiso y los mismos niveles de seguridad. De aquí está la dificultad cuando hay intercambio de datos entre países, porque claro, si tú dejas los datos a un proveedor que no está en tu país, pues puede que las obligaciones legales en su país no sean las mismas que en el tuyo y te encuentres ante un problema. El responsable de seguridad, ¿qué obligaciones tiene con respecto al titular de los datos, al señor que ha dado su información? Bueno, pues tiene que proporcionarle el derecho de acceso, que básicamente es que cualquier individuo puede solicitar o requerir saber y conocer qué datos tienes de él, para qué los quieres, para qué te dio el consentimiento, que le demuestres que tú le diste el consentimiento informado, es decir, que le demuestres cuándo y cómo él autorizó a que tú guardases esos datos, y a que le digas si los has cedido a alguien y a quién, ¿de acuerdo? Es básicamente una pregunta de, oye, ¿qué tienes de mí?
Bueno, pues la ley española obliga a que tú tengas que responder a esta pregunta, bueno, en 30 días, que realmente son 10, porque es 30, asumes la recepción y después tienes 10 días de plazo para dar una respuesta. Y no dar una respuesta de este tipo da lugar a una sanción que puede ser, como veremos, bastante importante. El derecho de rectificación es, además de preguntarte qué tienes de mí, un señor te puede solicitar que cambies un dato de él. Si tú lo tienes en una residencia antigua o tienes un dato personal que es incorrecto, él tiene un derecho por ley de poder darte el dato correcto y tú también tienes o dispones de 10 días para actualizarlo en todos tus sistemas. ¿De acuerdo? Y si él descubre que no lo tienes actualizado, pasado ese tiempo, pues también estarías infringiendo la ley. El derecho de cancelación y oposición, los pongo juntos aunque no son exactamente iguales. El derecho de cancelación tiene que ver con la eliminación de los datos. Cualquier persona puede retirarte el consentimiento que te dio y decirte, oye, quiero que ya no trates más mis datos, que no los utilices, que los borres y que no los uses para la finalidad que te di. Y en determinados casos en los que podías haber obtenido esa información porque era pública, imagínate, por ejemplo, pues a lo mejor todos sabemos el nombre de un futbolista o el nombre de un político, de alguien que tú puedas saber públicamente sus datos personales y los estás usando, pues la oposición, el derecho de oposición es decir, aunque los hayas conocido esos datos de una forma pública, yo te retiro el derecho a que los utilices y a usarlos de la manera en la que los estás usando, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? El borra mis datos, que realmente más que borra significa bloquea. Mis datos, pues es un derecho que también tenemos que cumplir en 10 días para la persona y que, como digo, no siempre conlleva borrar, sino sobre todo conlleva bloquear. Lo mejor es eliminar los datos si no tienes ninguna obligación legal con ellos, pero como la mayoría de las veces tú tienes los datos personales de un señor para prestarle un servicio, pues como poco tienes que bloquearlos, sacarlos de todos los circuitos de tratamiento que les estés aplicando, guardarlos como mucho en una copia de seguridad y mantenerlos el tiempo que la ley te obligue a mantenerlos, pero de cara a ese señor, es como si el dato estuviera borrado o debiera ser borrado, ¿de acuerdo? Entonces estos dos derechos son muy importantes. Y por último, uno que voy a poner aparte porque no es en sí un derecho arco, pero es uno de los que más veces encontramos en problemas de protección de datos, es el derecho a baja en comunicaciones, que es que, oye, sí, yo te di derecho a que tú tuvieras mis datos para que me vendieras aquel televisor y para que me lo enviaras a mi casa. Pero ¿te acuerdas cuando te dije que también me podías enviar publicidad periódicamente? Pues mira, quiero que no me envíes más publicidad. Esto realmente lo que estás haciendo es alterar la finalidad del almacenamiento. Pues bien, tú puedes pedir que se te dé de baja. No es en sí una cancelación porque no le estás pidiendo al señor que elimine tus datos, pero le estás pidiendo que modifique, que deje de enviarte spam o que deje de enviarte publicidad. Entonces este procedimiento de baja en comunicaciones no es un derecho arco, pero se trata de forma muy similar y lo pongo aquí por eso. Bien, este es un resumen de qué tiene que hacer el responsable de seguridad y vamos a ver ahora a nivel de actualidad pues qué ha cambiado, porque esto en España, la Ley de Protección de Datos española es bastante muy estricta, junto con la italiana es de las más estrictas del mundo. La Unión Europea tenía algunas líneas básicas en el tratamiento de datos personales, pero hace muy poco ha sacado un reglamento, ¿de acuerdo? El reglamento europeo, el 14 de abril se aprobó con una especie de nivel mínimo para todos los países europeos y que básicamente, bueno, pues los españoles partimos con ventaja porque muchas de las cosas que han puesto, nuestra ley, por ser de las más estrictas de la Unión Europea, ya las tenía, pero incluso para nosotros hay cosas que han cambiado. Las voy a repasar aquí, no pretendo ser exhaustivo, sino hablar de los puntos más importantes, porque sé que hay gente que está asistiendo a este webinar únicamente para ponerse un poco al día de este aspecto. Lo primero es que algunas cosas curiosas, el consentimiento tácito deja de ser válido. Por ejemplo, había muchas veces en las que tú, cuando tenías un dato, de repente tenías un dato y te das cuenta de que no lo habías recogido de la manera adecuada, decías, bueno, voy a enviar una circular a todos estos señores que diga algo así como, mire usted, tengo sus datos. Si no quiere que los tenga, escriba una carta aquí en el plazo de 10 días y si usted no la escribe, entenderemos que consiente que tengamos sus datos. Esta fórmula se llama consentimiento tácito, ¿de acuerdo? Es decir, si tú le pones al individuo en una situación en la que si no hace nada o si no dice nada, está consintiendo. Esto antes estaba permitido y era una técnica que se utilizaba por muchas empresas para regularizar datos que habían recogido indebidamente o para arreglar algunas situaciones delicadas.
Pues el nuevo reglamento dice que esto ya no vale. El consentimiento solo se puede otorgar de forma explícita, o sea, necesitas un sí o una acción, un cheque en una casilla de registro, un I agree o cualquier cosa que puedas demostrar, pero ya no vale con el silencio. También va a desaparecer la obligación de inscribir ficheros en la agencia, pero quietos todos, no se trata de dejar de hacerlo. En España estás obligado a inscribir los ficheros en la Agencia de Protección de Datos y va a seguir siendo así hasta que la agencia diga otra cosa, porque la legislación del país prevalece en algunos aspectos sobre la legislación europea. Entonces, lo que sí que es cierto es que cuando nos adecuemos, en el plazo de 2 años, esto va a dejar de ser obligatorio y se va a cambiar. En lugar de decir qué ficheros o qué datos estás guardando de tus clientes, lo que vas a tener que decir es qué actividad haces con los datos personales que recabas. ¿De acuerdo? Se va a basar todo, en vez de en el fichero, en la actividad, de manera que la agencia pueda prestar más atención a aquellas actividades que son más peligrosas. Se crea la figura del delegado de protección de datos, que es una figura nueva. Tiene que ver en casos concretos en los que una organización muy grande tiene que nombrar un representante para hablar de los temas de protección de datos. Aplica sobre todo a organizaciones gubernamentales, pero también puede llegar a aplicar a multinacionales o a empresas que tienen presencias en diferentes sitios y que por determinados motivos tienen que nombrar un delegado, ¿no? También es otro punto importante. Ahora se dice que si tú el tratamiento que haces de los datos es electrónico, pues que también tienes que aceptar solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición electrónicas. O sea, que tienes que habilitar. Antes la mayoría de las empresas, como el ejercicio de derechos ARCO podía conllevar sanciones, lo que hacían era poner un apartado de correos o una dirección a la que había que escribir una carta postal física para ejercer los derechos. Ahora te dicen que si tú haces un tratamiento electrónico deberías de aceptar solicitudes ARCO electrónicas también. O sea, la misma solicitud que te pueda llegar por email. Esto antes no era así. Se habla mucho y se define y se restringe lo que se llama la elaboración de perfiles, sobre todo en cuanto a lo mercantil, ¿vale? Lo que os he comentado al principio. Había una pequeña zona gris en la que se decía qué era o qué no era un dato personal y sobre todo cuando los gigantes de Internet recopilan información sobre nuestro comportamiento en línea, si un señor tiene, además de cómo te llamas o de tu cuenta de correo electrónico, que puede ser un dato básico, el historial de todas tus visitas, tus costumbres de compra, a través de las cookies, los sitios web en los que has navegado, los productos a los que has formado interés, y va juntando y combinando toda esa información para extraer un perfil de ti, a esa actividad se le denomina elaboración de perfiles. Y es una actividad a la que tú puedes oponerte. Es decir, que cuando en un momento determinado tú pides a un señor que te dé de baja, o que cambie o que no haga uso de tus datos, sí, oiga usted, no haga uso de mis datos, pero no solamente del email, sino también de todo mi historial de visitas, de todas mis costumbres de compra, de todo lo que usted sabe de mí que ha ido combinando, ¿de acuerdo? Haciendo la combinación y montando un perfil, pues todo eso también lo tiene que eliminar y dejar de tratarlo. Este es un aspecto que quizás sea de los más importantes porque es lo que prácticamente echó abajo la legislación, vamos, el antiguo acuerdo Safe Harbor. Voy a hacer un inciso aquí para decir que todo esto solo aplica a las actividades mercantiles normales. Es decir, hay gente que dice, esto de la protección de datos, bueno, ¿qué pasa si un delincuente, bueno, pues para toda la gestión de datos personales que tiene que ver con justicia, policía, prevención del terrorismo, etcétera, todo esto tiene sus excepciones y no aplica. Es decir, que estamos hablando de tratamiento de datos personales por organizaciones privadas o públicas, pero con fines normales, no de seguridad nacional ni nada por el estilo. O sea, que estas reglas sean estrictas en modo alguno va a hacer que un país sea más vulnerable a temas de seguridad y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces la ley y el reglamento también lo establece de esa forma y pinta esas excepciones. Se regula el derecho al olvido, que es algo que ya existía jurídicamente, pero ahora se le traspasa al reglamento, que básicamente es que en determinadas situaciones jurídicas tú puedes exigir que se elimine un dato de ti porque es un dato que te esté afectando, porque no sea verdad, porque sea una injuria, o porque sea algo que, bueno, un caso que es derecho al olvido y que está legalmente identificado y reconocido. Pues ahora el reglamento dice que si tú pides a alguien que elimine tus datos, y él fue el responsable de darlos incluso como parte de una transacción gratuitamente a terceros que publicaron esa información,
pues básicamente también va a tener que deshacer eso y hablar con esos terceros y decirles que quiten lo que habían hecho, ¿no? Entonces, esto tiene que ver pues a temas de desaparición de noticias en buscadores y otro tipo de cosas que ya han ocurrido y que, bueno, pues han sentado un precedente y se han incluido en el reglamento. También la desaparición de la obligación de escribir ficheros va a traer algunos registros nuevos que van a ser complicados de rellenar y la ley se va a suavizar para empresas con menos de 250 empleados, sobre todo a la hora de qué registros tienen que rellenar. Y esto es una buena noticia porque en España algunas pymes se veían rellenando registros que no tenían demasiado sentido, ¿no?, cuando eran muy pequeñas. Y luego, bueno, pues el tema de la transferencia internacional de datos también ha quedado regulado y se le confiere a la Unión Europea la facultad de decir si un país es seguro o no, o si cumple o no cumple su legislación, y en el caso de que la Unión Europea haya dicho que sí o que sea un país miembro de la Unión Europea, pues las transferencias de datos personales entre países se van a simplificar. Básicamente, en algunos casos no van a requerir la autorización no de titular, sino de la propia agencia, que era algo que hasta ahora ocurría en algunos casos. También hay un cambio importante en los plazos de conservación, que antes en la ley antigua eran que sí 3 años, cuando no se decía exactamente cuándo. Bueno, ahora se dice que el plazo de conservación de la información debe estar limitado al mínimo estricto del tratamiento que tú vayas a hacer. Y esto es una gran noticia, ¿vale? Porque no tenemos que guardar los datos más tiempo. Y es un cambio que va a llevar también algunas cosas. Bueno, y por último, esto también es importante, han subido algunas de las sanciones máximas hasta llegar a cifras como las que estáis viendo ahí entre paréntesis, básicamente porque ocurría que con las sanciones máximas anteriores a algunas organizaciones les salía más barato pagar la sanción que cumplir la norma, ¿no? Entonces, bueno, pues han subido algunas sanciones máximas que no está de más saberlo. Muy bien, pues os dejo esta diapositiva aquí como siempre, porque es para que sepáis que algunas organizaciones y empresas que están utilizando R2Docuo no solo para adecuación a protección de datos, sino para otras cosas. También muchas empresas medianas con logotipos menos conocidos lo utilizan y sin más vamos ya a hacer un pequeño taller, una pequeña demo de cómo nos puede ayudar R2Docuo a gestionar esos datos de carácter personal con la versión actual del producto. Decir que como en muchos de los webinars que estamos haciendo, los que estéis registrados aquí y queréis probar el software, basta con que vayáis a r2docuo.com, os registréis en una trial y abráis un ticket de soporte diciendo que queréis disfrutar de la promoción de extender vuestra prueba. En lugar de 30 días, pues tendréis 60 días de prueba del producto. Sin más, vamos a ir a lo que es R2Docuo. Esta es la pantalla principal de R2Docuo. No voy a hacer una introducción al producto porque esa la tenéis disponible en nuestro canal de YouTube para echarle un vistazo, sino que voy a ir directamente al ejemplo de qué puede hacer R2Docuo por ti cuando tienes que llevar la protección de datos en España. Lo primero es gestionar con gestión documental en lo que se llama el documento de seguridad, ¿no? El documento de seguridad es ese documento que la ley nos obliga a tener y a utilizar o a recoger en todas las empresas. El documento de seguridad, que normalmente suele ser un documento de Word, pues suele ser algo bastante grande e impresionante. En este caso, bueno, pues tenemos, lo hemos reducido aquí a 16 páginas, pero va a ser un documento mucho más grande, en el que básicamente se recogen pues toda la forma en la que tú tienes de tratar la información dentro de tu empresa, los datos de carácter personal, y esto se supone que se lo tiene que leer todo el personal, ¿de acuerdo? Aquí se dice quién es el responsable de la organización y se va diciendo, pues para cada parte de la ley, pues bueno, pues qué ficheros de datos de carácter personal guardas tú, qué aplicaciones y sistemas tratan esos datos. Entonces, una primera cosa en la que R2Docuo te puede ayudar es que en lugar de tener un único documento de seguridad de 100, 200 o 300 páginas, pues tengas básicamente el documento de seguridad como un índice y luego separes los procedimientos explícitos fuera de ese documento, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis, yo aquí tengo el documento de seguridad 1, ¿de acuerdo? Que es este que estamos viendo aquí, y luego tengo estos otros 4 documentos que veis que pone relación de ficheros con datos de carácter personal. Bueno, pues esto quiere decir que yo en el documento de seguridad, la ley me obliga a decir qué ficheros con datos de carácter personal tengo, y aquí en lugar de ponerlos, lo que digo es que esos documentos están recogidos en este fichero de aquí, en el de DSEC 002, relación de ficheros con datos de carácter personal. ¿Qué me permite esto? Pues me permite que si yo mañana, por ejemplo,
cambio estos ficheros. Si en lugar de tener estos 6 que he puesto aquí, que son los ficheros de datos personales que tengo, tuviera 2 más, pues solamente tendría que cambiar este procedimiento y no tendría que cambiar el documento completo. ¿De acuerdo? Entonces, esa separación, que según el tamaño de la empresa puede ser más conveniente hacer más o menos, se puede aplicar a todos los subprocedimientos del documento. El documento de seguridad tiene aproximadamente unos 40 o 50 documentos, los vemos aquí, procedimientos, todos aquí abajo, relación de ficheros, relación de aplicaciones y sistemas, estructura de perfiles y permisos, alta, baja y modificación de ficheros, cesión de datos, acceso, pues un montón de ellos que tenemos que explicar cómo lo hacemos en la empresa para que se cumpla la ley, ¿vale? Todos estos que estáis viendo aquí lo son. Cada línea roja de estas es un procedimiento que vamos a tener que cumplimentar. Entonces, mejor que tener un documento de muchas páginas es tener documentos separados que cada uno de ellos pueda ser versionado, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí, nosotros siempre recomendamos separar como poco estos 4 primeros documentos, ¿no? El documento de seguridad, que es el que te obliga la ley a tener. La relación de ficheros con datos de carácter personal, que básicamente es una lista de los ficheros con los campos que tú guardas, ¿de acuerdo? De tus clientes, pues un maestro de clientes, un maestro de proveedores, un fichero de marketing y publicidad, los niveles que tiene, ¿de acuerdo? Y estos ficheros todavía, ahora hay que declararlos en la agencia. ¿Qué datos o qué campos de datos guardas? El código de inscripción en la agencia, el tipo de tratamiento que haces y qué responsable interno tiene esta lista de ficheros. El segundo documento que recomendamos separar siempre es la relación de aplicaciones y sistemas informáticos que tratan esos datos de carácter personal. Voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis. Hemos dicho, por ejemplo, que teníamos algunos ficheros. Bueno, suponemos que tenemos un fichero de clientes, pero que en nuestra empresa tenemos el ERP, que tiene datos de clientes, pero también tenemos una aplicación de gestión de emailing, que también toca datos de clientes, y una aplicación para los comerciales, que es una aplicación de gestión de ventas, que también toca el fichero de clientes. Entonces, lo que hacemos es que en esta tabla guardamos el nombre de la aplicación o del software y qué ficheros trata y a qué nivel, ¿de acuerdo? En qué lugar está ubicado y el procedimiento de control de acceso a los datos. ¿Por qué esto es así? Porque con esta matriz yo puedo saber que el sistema de software 1 toca todos estos ficheros a este nivel, con lo cual sé automáticamente qué medidas de seguridad obliga la ley a tener a este primer software que estamos viendo aquí. Y así con cada uno de los software o sistemas informáticos que traten uno o varios ficheros, ¿de acuerdo? En función del color más alto que vea en esta tabla, pues en este caso el sistema 1 tendría que tener medidas de nivel medio, el sistema 2 de nivel medio y el sistema 3 de nivel alto. Entonces, esta tabla de las aplicaciones y sistemas que tratan información de carácter personal, siempre recomendamos separarla del documento porque es de lo más importante. Realmente son las primeras cosas que un auditor te pediría si viniera a hacerte una inspección. 1, ¿qué ficheros tienes? 2, ¿qué aplicaciones informáticas tienes que traten cada fichero? ¿De acuerdo? Para saber si en este ERP o en esta aplicación tienes datos, pues cuáles de ellos estás tratando. Y el siguiente es la estructura de perfiles y permisos. La ley nos dice que tenemos que guardar una estructura de perfiles y permisos de acceso a la información. Y lo que hace mucha gente aquí es que se va a su ERP o su aplicación de gestión y empieza a hacer volcados de pantallas, de páginas y páginas sobre el usuario tal, tiene acceso a la carpeta de no sé qué, puede tocar esto y no lo otro. Bueno, lo que pretende saber el auditor o lo que pretende saber que la ley te dice que debes de decir o de documentar es que tienes que tener claro en tu empresa quién puede tocar qué. Es decir, vale que no tengamos que hacer una descripción tan detallada, pero yo tengo que poder hacer algo como esto. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, imaginaos que en mi empresa tengo el departamento de ventas con 2 perfiles, el jefe de departamento y el perfil de jefe de equipo y el perfil de comercial, junior. Y en el departamento laboral, pues tengo al jefe del departamento laboral, al técnico de laboral 1 y al técnico laboral 2. Y en la administración tendría otros. Entonces, en función de los departamentos y perfiles de tu empresa, saber, pues para el fichero de clientes, para el fichero de proveedores, para el fichero de recursos humanos, para el fichero de clientes potenciales, para cada fichero de información de carácter personal, saber qué puede hacer esta persona. O sea,
Si puede tener acceso total, tocar, crear nuevos registros, eliminarlos, si solo puede leerlos, si puede leer, insertar y modificar pero no eliminar, si puede leer una parte, ¿de acuerdo? Pues entonces se trata de elaborar una matriz sencilla en la que tenga tantas filas como perfiles distintos existan en tu empresa y tantas columnas como ficheros con datos de carácter personal tenga tu organización. Y para cada una de las celdas, pues decir básicamente si tú puedes o si esa persona puede leer, modificar o hacer absolutamente todo con la información allí. Entonces, con estos 3 archivos, no es muy difícil ver que, bueno, si yo debería de poder preguntarle a cualquier empleado, pues, oiga usted, ¿usted qué puede hacer con el fichero de clientes? Y él me tendría que decir, pues mire usted, yo solamente puedo tocarlo, o solo puedo modificar, pero no puedo eliminar los registros. Y esa información tendría que estar plasmada aquí. Entonces, este es el tipo de estructura de perfiles y permisos que la ley pide. No volcados gigantescos de permisos que ocupan páginas y páginas, sino básicamente que cada empleado en la empresa esté definido qué datos de carácter personal puede tocar y cuáles no puede tocar. Y que lo sepa, ¿de acuerdo? O sea, digamos que podrían de algún modo examinar a ver si ese señor sabe que puede o que no puede hacer con independencia de que luego hayamos puesto medidas informáticas para que no lo haga, ¿no? Entonces, suponeros, por ejemplo, que en estructura de perfiles y permisos yo tengo este documento que es la primera versión y voy a cambiar un permiso porque hemos decidido que va a cambiar un permiso. Bueno, pues utilizando las características de gestión documental de R2 Docuo, abriría la ventana de detalles y aquí tengo la versión publicada 1.0 de estructura de perfiles y permisos, le diría versionar, crearíamos la versión 1.1 a partir de la versión anterior y esto nos permitiría pues, tener el DSEC-004 1.1, estructura de perfiles y permisos, que partiría básicamente de la versión anterior del documento y en el que yo podría introducir cualquier cambio que se hubiera producido. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo suponiendo que pues vamos a cambiar un permiso para que el departamento laboral, que antes podría tocar un archivo, ahora solamente pueda modificarlo. Abro el documento de borrador, me vengo aquí abajo y aquí donde ponía total, ¿vale? Que esto es básicamente, ¿vale? Aquí en el fichero 8 donde ponía total voy a poner lectura. Porque ha cambiado, ¿de acuerdo? Ha cambiado y ahora el jefe del departamento laboral para el fichero 8, que podría ser clientes o recursos humanos, ya solo tiene permisos de lectura. Bien, pues grabo los cambios y como veis en R2 Docuo tengo la versión borrador del documento y la versión publicada que es la 1.0. Aquí mis usuarios ven que ellos hacen doble clic y ven todavía la 1.0, pero este lápiz indica que ya estoy trabajando en la 1.1. ¿Vale? Una vez que he terminado, pues le diría publicar. Y entonces automáticamente ya tendría la DSEC 004 1.1, que sería el nuevo fichero de estructura de perfiles y permisos que el sistema se encargaría de convertir en PDF. ¿Vale? Con lo cual veríamos que el documento de seguridad 4 tiene la versión 1.1 y la fecha que corresponda. De esta forma no tengo que versionar el documento de seguridad entero, sino que básicamente lo que tengo es, voy versionando cada procedimiento de una manera separada y puedo hacer que cuando se crea una nueva versión del documento, pues que notifique a los usuarios o a los colaboradores, oye, hay una nueva versión de la estructura de perfiles, échale un vistazo. Bien, para todos esos otros procedimientos del documento de seguridad, muchos de ellos implican cómo hacer las cosas. Por ejemplo, es típico un procedimiento que es el de cómo garantizar a los usuarios los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Bueno, estos procedimientos suelen tener este aspecto tan poco amigable. A ver, dice, te explica lo que es el derecho de acceso, te dice los plazos, 10 días, y las sanciones que son terribles, ¿vale? Y ahora te dice, cada vez que recibamos una solicitud, tendremos que cumplimentar un formulario diciendo esto, esto y esto, la persona que reciba la solicitud tendrá que pasar una validación técnica para que la vean y digan a ver si tenemos datos o no tenemos datos, después el departamento jurídico hará una validación legal, después se modificará efectivamente el dato, guardaré todos estos registros, todos estos indicadores. Entonces, pretender que la gente se lea esto, pues está bien, ¿vale? Pero lo que queremos es que la gente entienda qué tiene que hacer. Entonces, ahí es donde una herramienta de gestión de procesos te puede ayudar mucho. Porque aunque con esto cumplas la ley, la realidad es que si tu empresa recibe 4 o 5 ejercicios de acceso, cancelación o oposición al mes, pues es muy probable que alguno se te pase, porque puede llegar de diferentes formas y la gente no va a tener claro qué hacer. Entonces, ¿cómo te puede ayudar una herramienta de gestión de procesos en esto?
Pues bien, vamos a ver un ejemplo con R2Docuo. Mirad, yo me he venido aquí a Derechos Arco, ¿vale? Y he creado una categoría de documentos que se llama Derechos de Acceso. Aquí tengo un ejemplo que se llama Javier Pérez Mencía, que me estoy imaginando que es un señor que nos ha escrito un derecho de acceso. Mirad, un derecho de acceso tiene este aspecto. A ti te llega una carta, esto está descargado de la agencia, que básicamente te dice: hola, soy este señor y quiero que me digas qué guardas de mí. Te llega un dato como este por correo certificado con una copia de la documentación del individuo. Entonces, si tú tienes un gestor de procesos, dirías: Derechos Arco, nuevo documento. Quiero crear un nuevo documento de tipo derecho de acceso, ¿vale? Y te aparece esta ventana en la que tú rellenarías esos datos del derecho de acceso. Por ejemplo, nombre. Pues supongamos que ponemos Cristina Gutiérrez Gil, por ejemplo. De acuerdo, con documento de identidad. De acuerdo, dirección. Vamos a elegir unos datos de ejemplo. Por ejemplo, aquí. Vale, y bueno, vamos a decir qué persona nos ha enviado estos datos personales y vamos a decir quiénes son los responsables de preparar una respuesta y de enviar una respuesta. Yo voy a poner aquí en este caso mi correo electrónico de pruebas para que lo veáis, ¿de acuerdo? Y aquí mi nombre, que sería el usuario. En general en las empresas suele haber un perfil técnico, voy a poner aquí los dos correos electrónicos iguales. Cuando recibes una solicitud de acceso, normalmente suele haber una persona que se encarga de revisarse a nivel técnico toda esa información, los datos personales están en la empresa o no, y luego hay una persona que es la que firma, la que envía la respuesta, que es la que tiene responsabilidad legal. Entonces suele ser la persona que prepara la respuesta y la persona que lo envía. Aquí pondríamos su email, cómo se llama el que envía la respuesta, y con esto lo que haríamos sería avanzar de estado. Yo voy a darle aquí a avanzar de estado y pasar de en creación a solicitud recibida. ¿Qué es esto de avanzar de estado? Bueno, aquí vemos que tengo Gutiérrez Gil Cristina y Pérez Mencía Javier, derecho de acceso, solicitud recibida, ¿vale? Esto que veis arriba, los que ya conocéis un poco más de R2Docuo, veis que es una barra de estados. Vamos a echar un vistazo al proceso de un derecho de acceso. Mirad, un derecho de acceso podemos representarlo con este diagrama que he preparado aquí. Cada círculo que veis aquí es un estado y cada flecha es una acción. Entonces, cuando tú recibes la solicitud del derecho de acceso y la validas, pues estarías en estado en creación. Una vez que has completado estos primeros datos, veis que el 4 de mayo, hoy Jorge Ramírez la pasa a solicitud recibida. ¿De acuerdo? Entonces, este primer cambio de estado, digamos que avisaría a todo el mundo, responsable de seguridad incluido, de que se ha recibido una nueva solicitud de acceso. Os recuerdo, el acceso es informar a la persona de qué datos tenemos suyos en la compañía. ¿De acuerdo? Bien, yo he configurado R2Docuo para que cuando yo cambio del estado en creación al estado solicitud recibida, automáticamente mande un correo. Y vamos a ver el aspecto que tiene ese correo, ¿vale? Veis, aquí ya ha llegado. R2Docuo, importante, nuevo derecho de acceso. Vamos a echar un vistazo. Dice: para mí, con fecha tal, hemos recibido una solicitud de derecho de acceso, el siguiente titular, pues los datos que he metido, disponemos de 10 días para preparar una respuesta, ha sido designado como responsable para la preparación de la misma. Por favor, investiga los ficheros en los que esta persona está de alta, finalidad, comprobante, las sesiones, y cumplimentalo en el registro tal de R2Docuo y una vez cumplimentado avanza el flujo de trabajo. ¿Vale? Este correo lo ha generado automáticamente R2Docuo, ¿vale? Y lo tiene, digamos, lo ha enviado al correo de la persona que tiene que preparar la respuesta y lo ha enviado cuando yo he cambiado de estado, ¿de acuerdo? Una vez que esa persona lo que tendría que hacer es ponerse a buscar los datos de esa persona y ver y juntar toda esa información. Recordemos, si la estamos usando, en qué sistemas informáticos está, cómo obtuvimos su consentimiento informado, si hemos realizado algún tipo de tratamiento o cesión de la información, etcétera. ¿Vale? Mientras tanto, yo he configurado R2Docuo para que, como tenemos 10 días, si pasan 5 días y nadie ha hecho nada, automáticamente pase al estado plazo cerca de vencer. Y eso enviará un correo diciendo: oye, a las dos personas, al de la respuesta y al de prepararla, han pasado 5 días, nos quedan solo 5 días más,
daros prisa, ¿no? Y si transcurriesen 10 días que ya se acaba el plazo, enviaría otro correo diciendo que el plazo ha vencido, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que esto no ha sido así y que lo que hacemos es que la persona que tiene que preparar la respuesta, pues prepara la respuesta. Para preparar la respuesta tendría que avanzar y al avanzar diría preparar respuesta. Pero claro, me dice, oye, tienes que cumplimentar respuesta, ficheros en los que consta, es decir, tienes que rellenar la información porque hemos configurado R2Docuo para que me obligue. Entonces, ficheros en los que consta, supongamos que decimos clientes y potenciales. Finalidades del tratamiento, pues es gestión de la relación comercial y envío de información promocional. Oye, ¿y cómo te di yo, cómo puedes demostrar que me diste acceso? Pues pongo aquí, venta de televisor en diciembre de 2014, factura a guión X, ¿vale? Coma, casilla marcada en promoción, descuento, navidades, en noviembre 2015. Serían las dos formas en las que yo le estoy diciendo a este señor cómo tengo su consentimiento para realizar ese tratamiento y por qué tengo sus datos. Y por último, cesiones y accesos autorizados. ¿He dado esta información a alguien? Pues no, la tenemos solo nosotros y todos los servidores los tenemos nosotros. No pondré aquí ninguno, ¿vale? No hemos hecho absolutamente nada. Vale, veis que las fechas de respuesta, bueno, pues cuando la responda él me lo pondrá a él aquí solo y ahora que ya ha respondido esto, pues yo le podría dar a avanzar y le daría a preparar respuesta o respuesta preparada. Le daría a aceptar, ¿vale? Y esto lo que hace es que ha pasado dos cosas. De solicitud recibida ha ido a respuesta preparada y fijaros que sin que yo haga nada, aquí se me ha creado un documento, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo he configurado R2Docuo con una plantilla que ya está preparada para la respuesta. Entonces, la persona que ha preparado la respuesta la ha enviado a respuesta preparada y esto lo que habrá hecho es, con estos datos que yo he puesto aquí, preparar una respuesta que le va a llegar por correo al responsable de enviarla. Fijaros, en la información del proceso tenemos que yo creé el derecho de acceso en creación, la pasé a solicitud recibida, la persona, que en este caso soy yo mismo, pero serían dos usuarios diferentes, preparó la respuesta y estamos en respuesta preparada, ¿vale? ¿Qué correo electrónico me ha llegado en este caso? Bueno, pues en este caso, si nos vamos a recibidos, aquí lo tenemos respuesta lista, ¿de acuerdo? La respuesta a la solicitud de ejercicio del derecho del siguiente titular ha sido completada por la persona que fuera, está lista para enviarse, estos son los datos proporcionados, pues ficheros en los que esta persona está de alta, finalidad de tratamiento, comprobante de obtención y demás. Se adjunta un modelo de respuesta, una vez revisada, avanzar al registro tal. Vamos a ver el modelo de respuesta que me ha preparado. Este modelo de respuesta que me ha preparado pues tiene bastante buen aspecto, ¿vale? Porque básicamente es una respuesta lista para enviarla. Cristina Gutiérrez Gil, tal, estimado señor Gil, con fecha tal, he tenido entrada nuestra empresa, su solicitud de acceso, consecuentemente le respondemos, ficheros en los que consta inscrito, la vemos aquí, bueno, pues parece que está el trabajo bastante hecho, hasta me lo preparan listo para que yo lo firme, ¿de acuerdo? Entonces yo, una vez que tengo este documento, podría volver a R2Docuo y ya está en respuesta preparada. Y cuando esto está listo, pues podría hacer cualquier cambio aquí. Imaginaros que quiero cambiar aquí cualquier cosa, clientes potenciales, o quiero meter aquí una modificación, ¿de acuerdo? Pues si quiero poner aquí atentamente, por ejemplo, o hacer cualquier cambio en la respuesta, guardo los cambios. Y una vez que he terminado, pues lo que haría sería imprimir esto, enviarlo por correo certificado a la persona o enviárselo por correo electrónico como hubiéramos estimado y lo avanzaríamos al siguiente estado, que me dice cuándo he hecho el envío, si lo he hecho exactamente hoy, lo he hecho ayer o lo he hecho en cualquier otro momento, ¿vale? Le daríamos a aceptar y esto lo pasaría al estado respondido y veis que automáticamente me lo ha convertido en un PDF sin que yo haga nada, ¿vale? Además, bueno, veis que bueno, está convirtiéndolo a PDF y veis que aquí aparece en color verde, ¿no? Derecho de acceso respondido. Aquí tengo otro que es en creación, ¿vale? Si yo me voy a la vista de R2Docuo de categorías, puedo ver todos los accesos, ¿de acuerdo? Cada uno con el color que tiene y puedo ver los que están respondidos, los que están solamente en creación, los que están fuera de plazo, ¿vale? Esta configuración que he hecho, o este gestor de ejercicio de derecho de acceso me está ayudando a tener una base de datos de todos los ejercicios de derechos que tengo, a gestionar los plazos para que no se me envíen, a ahorrarme tiempo
y repartir responsabilidades en las tareas de investigación y a generar las plantillas para una respuesta rápida, ¿vale? Estoy ahorrando un montón de tiempo y os aseguro que es muchísimo mejor tener esto que tener el documento o el procedimiento para convencer a la gente de que se lo estudie y de que haga las cosas de una manera determinada. Porque en sí, un proceso implementado en R2Docuo es un procedimiento. Es una forma de trabajar. Vamos a ver el último correo que he recibido. ¿Vale? Aquí tengo el de derecho de acceso respondido. Pues decimos con fecha tal, hemos respondido el plazo en solicitud. Podríamos configurar R2Docuo hasta que enviara al cliente esta información directamente y le pusiera el sello hasta la firma, ¿de acuerdo? De la persona y habría respondido el derecho ARCO. ¿Cómo hemos hecho esto en R2Docuo? Pues vamos a echar un vistazo para los que sepáis un poquito de R2Docuo, cómo configurar la categoría para repasar las cosas que hemos hecho. Me voy al administrador de categorías y vemos que he creado una categoría, derecho de acceso, con el código d.acceso. En los campos, básicamente, hemos rellenado los campos que habéis visto, los hemos agrupado en grupos de campos, titular, responsables, respuesta. Algunos detalles importantes. Por ejemplo, en la respuesta, sabéis que, por ejemplo, el nombre, si vemos, le hemos puesto en las opciones que sea un campo obligatorio. Lo veis aquí, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, la respuesta, pues hemos puesto en las opciones que sea obligatorio solo en algunos estados, ¿vale? Solamente la respuesta tiene que estar obligatorio en respuesta lista fuera de plazo, respondido fuera de plazo, preparada, ¿vale? Porque no es obligatorio la respuesta en todos, por eso cuando he intentado avanzar me ha dicho que necesitaba rellenar algunos valores, ¿de acuerdo? Esto es una característica bastante útil. También tengo alguna información del proceso que es de solo lectura, pero se me muestra. Por ejemplo, la fecha de respuesta respondido, puedo decir que es un campo de tipo información del proceso y que me muestre la fecha de avance por la transición responder, que es una de las flechas, ¿vale? A nivel de proceso también hemos hecho algunas cosas interesantes. Como sabéis, esto es R2Docuo, aquí podría crear estados nuevos, modificar los existentes, ¿vale? Pero algunas cosas interesantes que he hecho es que, por ejemplo, esta de transcurren 5 días, he utilizado la función configurar para decirle que avance automáticamente 5 días después de la fecha indicada en el campo propiedades fecha. ¿De acuerdo? Esto hace que sin que yo haga nada, si la solicitud lleva 5 días en el estado inicial desde que se creó, automáticamente pasa a plazo cerca de vencer. Lo mismo pasa en esta flecha que le he dicho que avanza automáticamente 10 días después de la fecha indicada en el campo fecha, ¿vale? Sin que yo haga nada, si pasan 10 días, esto pasará a plazo vencido y se detonarán los correos electrónicos pertinentes. También he dicho que cuando tú completas la respuesta y preparas la respuesta, he dicho que se crea automáticamente un documento desde una plantilla, que la he registrado más adelante. Entonces, en crear desde plantilla le digo que cuando pase por esta transición, automáticamente se cree desde plantilla ese documento tan adecuado que hemos visto antes para responder, ¿vale? Y por último, cuando ya respondes, le he dicho a R2Docuo que publique el documento principal al avanzar, ¿de acuerdo? Que lo publique y lo deje publicado. Un poco más adelante en el archivo, vamos a decirle que sí. En el archivo he creado esta plantilla que los que conocéis R2Docuo sabéis cómo es. Básicamente es una plantilla en la que yo pongo etiquetas para reemplazar los metadatos. ¿De acuerdo? Esto lo he bajado desde la Agencia de Protección de Datos, un módulo de respuesta, y lo he puesto aquí, ¿vale? Para que se genere solo. Y en correos, pues me he creado todos estos correos electrónicos que se envían en las diferentes situaciones. Por ejemplo, la recepción de la solicitud, pues vamos a ver que se envía al cambiar de estado. Por la transición, recepción de la solicitud, envía un mensaje con este asunto y aquí está la plantilla del correo electrónico que es la que me ha llegado al correo que habéis visto antes. ¿Vale? Aquí digo a quién estoy enviando, que son campos de email, básicamente, de los metadatos que tenemos. Digo quién tiene que recibir estos correos. Y lo mismo pasa con cada uno de estos correos que veis aquí delante de preparar respuesta, o cuando transcurren 5 días, transcurren 10 días, o la de responder, que también hemos visto un ejemplo, ¿no? En la que adjunto una copia del documento y demás. Bien, pues esto es un ejemplo de cómo me he creado en poco tiempo un gestor de la gestión de los derechos de acceso de la LOPD. Me costaría tan poco como hacer esto, ¿de acuerdo? Coger derecho de acceso, duplicarla y crear la categoría derecho de rectificación, derecho de cancelación, derecho de oposición y poner los plazos y los correos adecuados en cada una,
¿vale? He elegido este ejemplo porque es quizá uno de los más complejos, pero de los que mejor representan todas las cosas que podríamos hacer utilizando el motor de gestión de procesos de R2Docuo para evitar tener procedimientos de este tipo, de los que hemos visto aquí, ¿vale? El documento de seguridad de estos que son tan ingratos, como les digo yo, ¿vale? Que la gente se los tiene que leer, y convertirlos en pequeños autómatas que sean capaces de resolver nuestros problemas. Más allá de esto, R2Docuo nos puede ayudar en mucho más. Nos puede permitir gestionar todos los registros de una manera muy sencilla. Puedo crearme una base de datos de ficheros, incidencias, sedes, soportes, dentro de los soportes la autorización de salida, los registros de entrada y de salida. Me podría crear autómatas o bases de datos para todos estos registros obligatorios, y sobre lo mejor es que serían creados por mí y customizados con la información que tiene mi compañía. Al final, documentos sí que voy a tener, quizá tenga 5, 6, 7 documentos, pero lo que tengo es una base de datos. Recordad, gestión documental no son solo archivos, documento significa información, ¿vale? Una ficha de datos también es un documento. Pues al final tendré una base de datos que puede ser relacional, recordarlo desde la última actualización, puedo relacionar una autorización, un soporte con una incidencia, o puedo relacionar una sede con un soporte o con un equipo, con toda la información de protección de datos, y además no es un software rígido que solo haga lo que, digamos, es precocinado para cumplir la ley, sino que lo puedo adaptar y modificar con cómo trabaja mi organización. Por ejemplo, imaginaros que aquí, en este documento, vamos a verlo en los detalles, quisiéramos poner un estado más, porque imaginaros que la respuesta la tienen que visar 2 personas, pues con R2Docuo siempre podría meter un estado nuevo aquí dentro, ¿de acuerdo? Pues muy bien, este ha sido el ejemplo que he escogido para enseñaros la potencia de un gestor de procesos aplicado a la LOPD, y ahora pues pretendo que si Camila me escucha, poder responder a alguna de las preguntas que tengáis. Perfecto, Jorge, sí, estoy acá escuchándote. Bueno, les recordamos a todos los asistentes que pueden hacer todas sus preguntas, tanto vía chat como levantar la mano para consultarle a Jorge. Tenemos ya un par de preguntas durante la presentación. Bueno, en realidad al principio, cuando comentabas el tema de la ley, cuando diste más la parte teórica, acá había un asistente que consultaba si ya esta ley se aplica en todos sus aspectos. A ver, la Ley Orgánica de Protección de Datos está 100% vigente en España desde hace muchos años, ¿vale? El reglamento nuevo, que quizá es a lo que se refería este oyente, realmente ha salido publicado hace pocas semanas, y aunque el cumplimiento será posible desde dentro de pocos días, 20 días creo que son, estaremos obligados de aquí a 2 años. Entonces, en 2 años estaremos obligados todos los países europeos a, como poco, adecuarnos al reglamento europeo, lo cual no quita que la Ley Orgánica de Protección de Datos española esté vigente ya a día de hoy y sea, como he dicho, incluso bastante más estricta que los mínimos europeos. En mi diapositiva inicial, lo único que he enseñado son los aspectos, digamos, en los que el nuevo reglamento supera o modifica a la ley española, pero es que todo lo demás que hay en la ley española, que no he entrado porque no tenemos tiempo, es más estricto en la ley española que en la europea, y por supuesto está de plena aplicación, vamos, está en vigor en España y en casi todos los países, en Europa también, con diferentes legislaciones, y me consta que en Latinoamérica también. Perfecto, mira, justo enganchamos con esa pregunta porque consultaban también, bueno, qué repercusiones tiene todo este nuevo marco o actualización de la ley en Latinoamérica. Pues a ver, realmente la más importante quizá, o la repercusión más importante, sea la que tiene que ver con el traslado de datos personales o la cesión de datos personales entre países, ¿de acuerdo? Enlaza un poco con el webinar que tuvimos la semana pasada. La Unión Europea, digamos, que ahora puede establecer que determinados países son seguros para, digamos, recibir datos personales de una empresa europea. Entonces, si un país logra recibir esta calificación, ya no por parte de España o de Francia, sino de la Unión Europea, automáticamente todas las empresas europeas que quieran hacer una transferencia de datos internacional a ese tercer país, pues pueden hacerlo, por decirlo así, por la ley europea y no por la nacional. Entonces, esto va a facilitar bastante. Viene también esto derivado de la aprobación del Privacy Shield, que es la segunda versión de Safe Harbor, es decir, de un marco de acuerdo por intentar establecer acuerdos entre países
para que no sea necesario regular toda la protección de datos por contratos entre organizaciones. Entonces, a nivel internacional, lo que mejor está, la repercusión más importante es que ahora tener un pacto, ya no vas a necesitar tener un acuerdo con España o con Francia o con Inglaterra con respecto a la protección de datos. Si la Unión Europea dice que eres un lugar seguro, automáticamente todos los países podrán enviarte datos de una manera más sencilla. Quizás esa sea la repercusión más importante. Esa, y que no olvidemos que, por suerte o por desgracia, tenemos una legislación bastante estricta, con lo cual, si cumples un estándar europeo y en concreto español, te estás asegurando que cumples uno de los estándares más seguros del mundo en cuanto a protección de datos. Perfecto. También consultan por acá, bueno, más pasando al momento de la demo, preguntan acá, ¿cómo se firman los documentos en R2 Docuo? ¿Se puede usar la firma digital? Actualmente no, ¿vale? Es una característica que estamos preparando, esperamos tener implementada antes de fin de año, la firma digital, pero actualmente los documentos publicados en R2 Docuo de forma nativa no se firman digitalmente. Esto no quiere decir que a través del API o utilizando el API de R2 Docuo tú puedas programar que cuando se ejecuta, por ejemplo, esta transición de respondió, el sistema genere el documento y a través del API tú realizar la firma y volver a colocar el documento antes del envío. Pero actualmente requiere un proyecto de parametrización. Esperamos que antes de fin de año esté hecha la funcionalidad de firma con certificados. Perfecto. Y tenemos una última pregunta, bueno, con respecto también un poco a la demo bueno, y a la aplicación. Consultan si se necesita un conocimiento previo para utilizar la herramienta, tanto de software como, bueno, algún conocimiento que necesite la persona que la va a ejecutar. Ninguno, vale. Esa es quizá una de las características de R2 Docuo más importantes. Yo hoy, porque la verdad es que el tiempo es limitado y no nos podemos extender, solo he explicado esto partiendo de que los usuarios conocían un poco de R2 Docuo, pero para hacer y configurar este proceso de gestión de los derechos de acceso que hemos visto aquí, realmente no necesitas ningún conocimiento avanzado de informática. En el asistente que hemos visto anteriormente, en este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta es la pantalla más complicada que tienes que conocer y aquí dices qué campos de datos quieres guardar, ¿de acuerdo? En el proceso dices qué estados quieres tener y qué flechas, puedes crear un nuevo estado y crear nuevas flechas que unan los estados entre sí y no necesitas tener ningún conocimiento especial, más que saber qué es lo que quieres gestionar, ¿de acuerdo? Luego en los correos, pues también puedes crear los correos que se envían automáticamente en cada cambio de estado y precisamente la potencia de R2 Docuo es que sin saber nada de informática, con un poquito de entrenamiento con la herramienta te puedes configurar una gestión de derechos de acceso, una gestión de incidencias o una gestión de cualquier procedimiento interno que tengas en tu compañía. Perfecto. Bueno, Jorge, esas eran las preguntas por parte de la audiencia. Como siempre, y por parte de Iteratina, es un placer tenerte con nosotros. Te agradecemos por haber estado. Les contamos también a toda la audiencia que Jorge Ramírez y R2 Docuo están haciendo varios webinars con nosotros casi todas las semanas. De hecho, la semana que viene tenemos otro webinar y la otra también. Así que los invitamos a pasar por tecnowebinar.com para poder ver la agenda y ver bien las temáticas de lo que van a tratar los futuros webinars de R2 Docuo junto con IT Latino. Así que Jorge, te saludo y a vos te veo la semana que viene y le agradezco a toda la audiencia por haber estado con nosotros. Gracias Camila y gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buenos días. Adiós. Sin más preámbulos, nos encontramos al final de la ronda de preguntas. Todo tuyo, Jorge. Muy bien, Camila, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos, a los asistentes y gracias por acudir. Vamos a comenzar este webinar de adecuación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal con R2 Docuo, pero que sé que hay gente aquí que está asistiendo y que no es española, es de otros países europeos o incluso de fuera de la Unión Europea, y es un webinar que es interesante también para estas personas, porque como veremos a continuación, la protección de datos es una legislación horizontal
y que existe en todos los países con diferente grado de rigidez o más o menos estricta, pero existe en todos los países. Ya me conocéis los que habéis venido a algún webinar más, soy Jorge Ramírez, socio director en R2 Sistemas y hoy vamos a hablar de protección de datos y de cómo llevar o cómo gestionar la protección de datos con nuestro software de gestión documental R2 Docuo. Como sabéis, R2 Docuo es un software de gestión documental que se ofrece en la nube. Es un producto software español que se ofrece con servidores en Europa y que por tanto se presta según la legislación española y europea. Está concebido para el mercado empresarial, aunque también tenemos algunos usuarios particulares, y principalmente las 4 cosas que hace, resumiendo mucho, es almacenar archivos en la nube, permitirte compartir, que es ser otorgado y además tiene que ir acompañado de la finalidad. También tienes que regular las responsabilidades de tratamiento en la relación con proveedores. Esto quiere decir que si una persona te deja datos a ti y tú a su vez los depositas en manos de un proveedor para hacer un servicio, como es por ejemplo cuando tú coges datos de tus clientes y los subes a un servicio en la nube, pues tienes que regular contractualmente con tus proveedores que van a cumplir las medidas de estos 3 tipos, jurídicas, organizativas y técnicas, las mismas que tienes que cumplir tú. Y a estas personas se les denomina responsables del tratamiento. También tienes que regular la confidencialidad en la relación con los empleados de tu compañía, porque tiene que estar reglado que como ellos van a tener acceso a esta información personal, pues no deben sacarla de la compañía, ni publicarla, ni hacerla, ni comunicarla fuera de la organización, nada más que en las formas previstas. Estas serían algunas de las medidas jurídicas más importantes. A nivel organizativo, la ley obliga a que la empresa disponga de un documento de seguridad, que es una especie de compendio sobre las políticas que se aplican internamente para hacer cumplir la ley de protección de datos. Es un documento de seguridad que además no basta con que esté escrito, sino que encima tiene que ser conocido por los empleados de la empresa o de la organización, y además cada uno tiene que conocer su parte, pero digamos que hay una persona que es el responsable de seguridad, se le llama así, que es la persona encargada dentro de la empresa de que se cumpla lo que pone en el documento y de que ese documento sea conocido por todos. La ley también obliga a cumplir unos registros obligatorios, pues básicamente inventariar pues, los ficheros, los soportes en los que guardamos esos ficheros. Como digo, depende también del nivel de los datos, y también una parte muy importante, debemos estar estos archivos con otros usuarios de forma controlada y segura, tareas de gestión documental más o menos avanzadas y control de flujos de trabajo y definición de flujos de trabajo en las organizaciones. Hoy vamos a ver cómo aplicar o cómo aplica o cómo utilizar un software de gestión documental y de gestión de procesos como R2 Docuo para cumplir o adecuarse a la legislación de protección de datos en España, que como digo puede ser aplicable a muchos países. Vamos a empezar poniendo algunas diapositivas, introduciendo algunos conceptos básicos sobre qué es la protección de datos, qué son los datos personales y las diferentes obligaciones que nos imponen a las empresas. Bueno, empezamos nociones muy básicas. El grueso de esta presentación espero que sea un taller sobre resolver la resolución de problemas que los responsables de seguridad y los gerentes de las empresas se suelen encontrar para adecuarse a la ley con nuestro software, pero vamos a empezar con unas diapositivas de algunos conceptos básicos de protección de datos y otros de actualidad, como es el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos que se acaba de aprobar hace pocas semanas. Bueno, ¿qué son los datos personales? Un dato personal es cualquier información que permite identificar a un individuo, a una persona física de forma unívoca. Todos pensamos en un nombre y 2 apellidos, pero no es la única forma de identificar a un individuo. Incluso cuando un dato no identifica unívocamente a un individuo, pero 2 o 3 datos combinados entre sí lo hacen, a todo eso también se le llama información de carácter personal. Por ejemplo, supongamos que yo estoy recogiendo información de un individuo y sé que es Juan Pérez García con su documento número, el que sea. Entonces, eso es un dato personal claramente porque lo estoy identificando. Pero también puede ser un dato personal si sé que se llama Juan, que en sí no es un dato personal, pero también sé que vive en la calle Antorcha número 5, que ese es otro dato que por sí tampoco me dice nada,
y también sé que, por ejemplo, pues es universitario. Entonces, si yo junto esos tres datos y esos tres datos me permiten identificar unívocamente a una persona, al conjunto de los tres datos relacionados también se le considera un dato personal. Esto es muy importante para cuando luego hablemos de lo que es un perfil. Hay personas que se piensan que los datos personales son solamente aquellos que son nombre y apellidos, ¿no? Los que se rellenarían en un carné, y van más allá de eso. Los datos personales pueden ser de muchas clases y sobre todo de muchos niveles. La legislación española los separa en tres niveles: nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Y en función de esos niveles luego veremos que obliga a las empresas y organizaciones a una serie de medidas técnicas, organizativas y a unas obligaciones. El nivel bajo es aquel que permite exclusivamente identificar a un individuo y nada más. ¿De acuerdo? Serían un nombre y unos apellidos, o un nombre y unos apellidos y una dirección. Básicamente aquellos que nos permiten solo identificarlo. El nivel medio, además, es un dato que, además de identificar a un individuo, nos permite establecer un perfil sobre él. Por ejemplo, el nombre de una persona y el hecho de que esté matriculado en un sitio, en una universidad, o el hecho de que sea cliente de un producto, o un hábito de consumo, o un histórico de visitas en Internet, o un histórico de consultas al médico. Es decir, en general, cualquier dato que, además de identificar al individuo, nos permita elaborar un perfil del tipo que sea: económico, de comportamiento mercantil, de rango social, de cualquier otro tipo, ¿vale? Y luego, en concreto, cuando ese perfil que podemos obtener con los datos personales trata sobre información de salud, ideas políticas, comportamiento sexual y una serie de apartados que la ley considera muy sensible, se considera que el dato es de nivel alto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, unos resultados de un análisis o un diagnóstico de un médico está proporcionando información de nivel alto sobre el individuo. Entonces, estos datos personales serían de nivel alto. Entonces, en función del nivel de los datos, tendremos que tener en cuenta bastantes aspectos si nuestra empresa necesita almacenar o tratar esos datos. ¿Qué obligaciones implica almacenar datos personales en España, en Europa y en el resto del mundo? Bueno, pues en general casi todas las legislaciones coinciden en que cuando tú almacenas un dato personal de un tercero o de un individuo como parte de la actividad de tu negocio o de tu organización, tienes que cumplir una serie de medidas jurídicas, organizativas y técnicas. Estas medidas dependen, como he dicho antes, del nivel de los datos. No es lo mismo lo que tienes que hacer si solo almacenas datos de identificación, como el nivel básico, que lo que tienes que hacer si almacenas datos de nivel medio, que me permitan elaborar un perfil, o si almacenas datos de nivel alto. Voy a poner algunos ejemplos de las medidas más importantes de cada tipo. Las medidas jurídicas más importantes que hay que cumplir cuando almacenamos datos personales, y la primera de todos, es asegurar el consentimiento informado en la recogida de los datos personales. Es decir, en España tú no puedes guardar datos personales de un individuo si no has obtenido su consentimiento explícito y él sabe que los estás guardando y para qué los estás guardando. ¿De acuerdo? Este consentimiento tiene